noches. Hoy les vengo a exponer acerca del síndrome abdominal agudo sobre la cuarta rotación con Michael Fonseca. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, la cuarta rotación fue realizada en compañía y supervisión del médico veterinario y zootecnista Michael Fonseca. Los lugares donde se desarrolló las prácticas son en pesebreras ubicadas en la ciudad de Villavicencio, Acacias y El Dorado Meta. Siguiente. Bueno, las actividades realizadas: paso de sonda nasogástrica, monitoreo de partos, monitoreo de pacientes, chequeo general de los equinos, infiltraciones articulares en equinos, endoscopias y limpiezas de heridas. Siguiente. Caso clínico: el motivo de consulta al ingreso fue una yegua de aproximadamente 7 años, cuarto de milla, la cual se observa deprimida, no come, no bebe agua, tiene una motilidad disminuida, presenta reflujo, dolor moderado, distensión abdominal con signos de cólico más o menos de 4 horas de evolución y la cual no orina ni defeca. Siguiente. Bueno, especie equino, perdón, nombre de Candelaria, raza cuarto de milla, sexo hembra, edad 7 años, alimentación concentrado y pasto, estado de vacuna al día, desparasitación vigente. Y sus constantes fueron temperatura de 39.3, frecuencia cardíaca 64 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 28 respiraciones por minuto, peso de 360 kilogramos, tiempo llenado capilar 3 segundos, mucosas pálidas, condición corporal 7 de 9, actitud deprimida, sonidos intestinales izquierdos amótil, sonidos intestinales derechos hipomótil, perímetro abdominal aumentado. Dicho examen físico se detectó que lo anormal fue la frecuencia cardíaca con taquicardia, la frecuencia respiratoria con taquipnea, los sonidos intestinales que se auscultaban fueron disminuidos, incluso en los cuadrantes superior izquierdo se encontraba amótil, las mucosas con tonalidad pálida. En cuanto a actitud, se encontraba deprimida y con un dolor visceral severo. Siguiente. La lista de problemas: taquicardia, taquipnea, mucosas pálidas, perímetro abdominal aumentado, dolor moderado. Lista maestra: sistema cardiovascular, sistema respiratorio y sistema digestivo. Siguiente. Bueno, los diagnósticos diferenciales: síndrome abdominal agudo, torsión uterina, enteritis anterior, adherencia uterina y pues el diagnóstico definitivo: síndrome abdominal agudo. Siguiente. Bueno, el síndrome abdominal agudo, el cólico equino corresponde a un dolor un dolor agudo acompañado de predominio vagal que causa espasmos desde el estómago a las últimas porciones intestinales. El cólico es más bien un síndrome que un diagnóstico y pues abarca todas las causas de dolor abdominal relacionadas con el tracto digestivo o no. Siguiente. Clasificación de cólico. Etiológicamente el término cólico significa dolor de colon. Actualmente pues el vocablo se ha ampliado y se define cólico a todo dolor abdominal, generalmente de aparición súbita. Existe también otra clasificación más moderna que los divide en tres categorías: la disfunción intestinal, accidente intestinal, enteritis o ulceraciones. Siguiente. Bueno, los factores predisponentes, hallamos por un lado ciertos rasgos anatómicos tales como un tracto digestivo con una longitud total de 30 a 40 metros, una marcada variación en su diámetro luminar, grandes porciones con escasa o ninguna fijación a la pared abdominal, la dificultad del caballo para regurgitar, la dureza del cardis, la edad, el sexo, la raza. Por otro lado, factores tales como el manejo en la alimentación, los cambios en la actividad, las rutinas diarias, las condiciones de estabulación y parasitosis. Siguiente. Hablando de la fisiopatología,
encontramos que los cólicos verdaderos se pueden clasificar en función de trastornos del intestino delgado versus grueso, trastornos físicos versus funcionales, lesiones obstructivas versus no obstructivas y lesiones estranguladas versus no estrangulantes. En todas estas clasificaciones de cólicos, las etiologías básicas más simples para el daño del tracto gastrointestinal son la inflamación y la isquemia. La distensión gastrointestinal, el ilio y la endotoxemia pues también desempeñan un papel importante pues en el desarrollo de esta. Bueno, comenzando por la isquemia, esta puede deberse a una lesión estranguladora o incluso a una simple obstrucción. Las lesiones estranguladoras causan una oclusión directa aguda de los vasos que conduce a una hipoxia tisular rápida, isquemia y en una última instancia en la necrosis. Con las obstrucciones, una presión significativa dentro del intestino distendido puede provocar un colapso venoso que con el tiempo pues, puede resultar en una isquemia a medida que la vasculatura intestinal se ve cada vez más comprometida. Las puntas vellosas son especialmente sensibles a la isquemia y el daño generalmente comienza allí. Las células de la cripta se ven afectadas más tarde a medida que la isquemia se vuelve más completa y en mayor duración. En el colon equino, la isquemia completa conduce a necrosis y desprendimiento de las células epiteliales de la superficie y pues es más probable que produzca una trombosis capilar o pues una oclusión. La distensión intestinal prolongada proximal a una lesión obstructiva pues puede conducir eventualmente a isquemia tisular. La distensión también produce un edema y secreción adicional de líquido en la luz del intestino a medida que se produce el colapso venoso. La distensión es una de las principales causas de dolor asociado con los cólicos, ya que pues los receptores de dolor por estiramiento se activan dentro de la pared del intestino. Siguiente. Bueno, ahora hablando de la inflamación, esta desempeña un papel importante en casi todos los tipos de cólico, pues si a menudo se produce de forma secundaria a la isquemia. La respuesta inflamatoria generalmente está destinada a proteger el intestino contra el daño a largo plazo. La fisiopatología de la inflamación es compleja, pues, pero ocurre de formas simples al de otros sistemas corporales. Algunos tipos de células específicas involucradas en el inicio de la inflamación intestinal incluyen las células de la mucosa, células endoteliales, fibroblastos, neutrófilos, macrófagos, las neuronas, los eosinófilos y los mastocitos. Las citoquinas y las moléculas de adhesión producidas por estas células son importantes pues, en el inicio de la inflamación. Las células endoteliales son estimuladas por la isquemia o las citoquinas de los macrófagos pues, para atraer los neutrófilos que posteriormente migran al tejido afectado facilitado por las moléculas de adhesión. La permeabilidad vascular también aumenta, lo que resulta en la formación de edema y facilita la migración de las células inflamatorias. Finalmente, pues la barrera intestinal se ve comprometida a medida en que la endotoxina comienza a filtrarse en la circulación sistémica. La endotoxemia es más común en colitis y en menor grado en lesiones estranguladas. La respuesta de la endotoxemia es compleja, pues implica una liberación masiva de citoquinas y mediadores que producen la inflamación sistémica y la fiebre. El resultado pues son las respuestas hemodinámicas que incluyen tanto la vasodilatación como la vasoconstricción, la agregación plaquetaria y el desarrollo eventual de un estado de hipercoagulable de coagulopatía de consumo. Siguiente. Bueno, finalmente el hilio debe abordarse como un componente importante en la fisiopatología del cólico. El intestino isquémico ha disminuido la motilidad, aunque el intestino más proximal a la lesión tiende a tener un aumento en la motilidad hasta que pues se distiende tanto pues que ya no puede contraerse normalmente. El hilio posoperatorio parece involucrar estimulación tanto dopaminérgica como adrenérgica. También se ha sugerido que las prostaglandinas E1 y E2, así como el óxido nítrico, desempeñan un papel en la alteración de los patrones de la motilidad intestinal. Siguiente. Bueno, los signos clínicos
patearse repetidamente con los miembros anteriores. Muchos caballos se estiran en respuesta al dolor abdominal, a menudo levantan la cabeza, plantan su antepié frente a ellos y luego se inclinan hacia atrás, girarse para mirar el flanco, se enroscan en sus piernas y se dejan caer sobre sus vientres. Un signo comúnmente asociado con enfermedades más graves es el ROI. Siguiente. Como podemos observar acá en las imágenes, lo anterior explicado, los signos clínicos. Siguiente. Bueno, el diagnóstico. En cuanto al diagnóstico, existen diferentes ayudas, dentro de las cuales incluye la palpación rectal, ultrasonografía transabdominal, sondaje nasogástrico. Siguiente. Bueno, el tratamiento médico inicial de cólicos se debe enfocar en corregir 5 puntos básicos: aliviar o disminuir el dolor, eliminar la distensión abdominal y la descompresión gastrointestinal, regular o normalizar el peristaltismo y la motilidad intestinal, eliminar la obstrucción, restablecer la pérdida de líquidos y electrolitos. Entonces, para el tratamiento utilizamos flunitrin, 8 ml cada 24 horas, dimosina, 120 ml diluido en 1 litro de lactato cada 24 horas, la penicilina 3.7 ml cada 6 horas, omeprazol 40 miligramos cada 24 horas por 5 días, el metronidazol 15 miligramos, o sea que me equivale a 10 pastas, y estas las disolvemos en 50 ml cada 8 horas por 3 tomas. Siguiente. Bueno, plan terapéutico: a la paciente se instauró un catéter de calibre 14 en la yugular. A la palpación rectal se encontró poco material fecal en la ampolla rectal con moco y pues poco contenido en colon menor. Como protocolo en la atención del cólico equino se realizó un paso de sonda nasogástrica por el hollar izquierdo, donde se obtuvo contenido con apariencia y coloración normal. Se dejó en observación y monitoreo constante, se realiza caminatas cada hora con una duración de 10 minutos, se deja con una hidratación constante. El día 5 de mayo se hidrata con solución de lactato de Ringer a una dosis de 20 litros cada 6 horas a chorro, se para y se le pasa una sonda nasogástrica para retirar el contenido del estómago. Se le administra flunitrimab a una dosis de 8 ml cada 24 horas y pues penicilina 3.7 ml intravenosa cada 6 horas, 120 ml de MSO en 1 litro de lactato. Siguiente. Bueno, aquí. El paso de la sonda nasogástrica. Bueno, seguido de esto, les voy a explicar un poquito rápido acerca del paso de la sonda nasogástrica como tratamiento. Consiste en pasar la sonda nasogástrica y conectar una manguera por la cual pasarán fluidos muy fuertes. Se coloca la cabeza del caballo en posición baja para que por gravedad se obtenga la salida del material obstructivo. Un lavado vigoroso e intenso utilizando grandes volúmenes de agua caliente puede realizarse en un intento de aliviar la obstrucción, y se han realizado reportes en los cuales el uso de lavados esofágicos ha resultado ser efectivo para resolver obstrucciones. Siguiente. Bueno, eso, la evolución y resultados. Bueno, el día 1 de evolución, que fue el 5 de mayo del 2022, el paciente levemente deprimida, que se le realizó el primer monitoreo con una temperatura de 39.3, su frecuencia cardíaca fue de 51, la frecuencia respiratoria se encontró entre los rangos normales, las membranas mucosas no varían, las encontramos pálidas. En cuanto a la motilidad digestiva, empezó en el día con hipomotilidad, los 4 cuadrantes, luego fluctuó entre amótil, hipomótil y normomótil, se le administró lactato de Ringer. El paciente queda con hidratación constante de lactato de Ringer. El médico a cargo le realiza la palpación rectal, donde encontró abundante cantidad de material fecal seca en la ampolla rectal. El día 2 de evolución, que fue el 6 de mayo del 2022, la frecuencia cardíaca seguía en 51 latidos por minuto, donde luego desciende los valores de referencia. La frecuencia respiratoria se encontró dentro de los rangos normales. En cuanto a la temperatura rectal, fue de 38.4, y a la motilidad digestiva varía de amótil a normomótil, predominando la hipomotilidad. Cada 20 litros instalados en el paciente se dejaban así para continuar el sondeo
obteniendo menos cantidad de líquido en comparación al primer sondaje. A las 7:30 de la mañana la yegua orina de color oscuro, vuelve a orinar a las 3 p.m. y vuelve a orinar a las 7 p.m. A las 10 a.m. se le hace monitoreo al animal, donde se encuentra un paciente alerta y dócil con una temperatura rectal de 37.5. Los demás monitoreos se encuentran dentro de los rangos normales. En cuanto a la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, las membranas mucosas se encontraron dentro de los rangos normales. La motilidad digestiva fluctúa entre hipomótil al inicio del día y normomótil al finalizar del día. La yegua defeca a las 3 p.m. con una consistencia semidura, con un ligero contenido de líquido y en ellas, que es pues la primera defecación que tuvo durante el tratamiento. Se disminuye la hidratación a 2 litros de lactato de Ringer cada 4 horas en goteo constante y se le administra omeprazol en pastas a una dosis de 40 miligramos. A las 7:30 p.m. ese día se decide suspender la fluidoterapia. A las 8 p.m. se le brinda alimento en poca cantidad y agua. Se sifonea obteniendo una cantidad de líquido de 2 litros. El día 3 de evolución, que fue el 7 de mayo del 2022, este último día de hospitalización fue el paciente estaba alerta, dócil, a los monitoreos todos los parámetros fisiológicos se encontraban dentro de los parámetros normales. La motilidad digestiva fluctúa entre hipomótil a normomótil, predominando la normomotilidad. Defecó a las 5 p.m. en consistencia blanda. Por indicación del médico veterinario tratante, se decide dar de alta a la paciente para continuar el tratamiento antibiótico y antiinflamatorio en la pesebrera. Se le suministra metronidazol. A las 8:35 p.m. vuelve a defecar con una consistencia blanda. Y el día 4 de evolución, el 8 de mayo del 2022, se le suministra la última dosis de metronidazol. Por indicación del médico veterinario se decide dar de alta a la paciente, da la mejoría de su salud, de su estado de salud. Siguiente. Y bueno, aquí observamos las conclusiones. Los animales a los cuales se les aplicó el tratamiento tuvieron un efecto satisfactorio, se logró adquirir demasiada experiencia gracias al tiempo invertido, se pusieron a prueba los conocimientos adquiridos durante toda la carrera, se logró adquirir demasiada experiencia gracias al tiempo invertido en esta rotación. Siguiente. Y pues como recomendación se propone implementar historias clínicas de cada animal tratado, pues con el fin de orientar al estudiante los procedimientos realizados y tener un registro de identificación de los animales. Se recomienda también más organización de parte del médico a cargo en cuanto al suministro de medicamentos a utilizar referente a cada tratamiento impuestos en los animales a tratar. Siguiente. Y pues como por último ya la bibliografía. Gracias.